17 años de ser pediatra, los médicos enfrentamos yo creo que muchas etapas dentro de nuestra formación y una de las etapas es elegir en qué momento la especialidad, qué te gusta. A mí me sucedió en el internado. Cuando terminas los 4 años de medicina te vas al internado, hacemos un año de internado en un hospital. A mí me tocó un hospital público y mi primer servicio donde roté fue pediatría. Entonces teníamos además muchos maestros muy buenos en esos años que todavía, gracias a Dios, viven la mayoría. Y ahí fue donde me enamoré de la pediatría. Rotábamos en los servicios de cuidados intensivos del recién nacido, en las áreas de urgencias de pediatría. Y los residentes pues, nos dejaban mucho interactuar con el niño, atenderlos y ¿no? resolver a lo mejor cuestiones más sencillas, ¿no? Ahí fue donde me nació el gusto por la pediatría. Y finalmente ya no cambié, ¿no? Porque bueno, finalmente también puedes cambiar durante el tiempo. Pero no, yo ya nunca jamás decidí estudiar otra cosa que no fuera pediatría. Y la evolución ha sido muy padre, porque al principio, pues una vez que te vas a la especialidad, haces tus 3 años de formación de pediatría, vas viviendo muchas cosas con los niños, te van enseñando muchas cosas. Tenemos una curva de aprendizaje, ¿no? Que le decimos. Y esa curva de aprendizaje te termina de desarrollar como pediatra, no nada más de lo que aprendemos en la especialidad, ¿no? Sino que nuestra formación continúa, ¿no? Nuestro aprendizaje con el niño chiquito, mediano y grandote continúa, ¿no? Entonces, es muy bonito. La verdad es que ahora yo te puedo decir, 17 años después, que la madurez con la que vas atendiendo al niño es distinta. No es que no seamos empáticos con el niño, pero pues tu forma de consultar cambia también, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues somos más apapachadores, ¿no? Nos vamos haciendo también un poco más viejos y luego además pues te toca ser papá, ¿no? Entonces, pues cambia, el estilo de vida del pediatra va cambiando con los años, aprendemos con el niño y también por las experiencias personales, ¿no? ¿Tienes pacientes desde el día cero? Sí, tengo todavía varios pacientitos que vi desde recién nacidos y que hoy tienen ya 17, 18 años algunos. Lo que nos sorprende ahora en CEPAN, que lo comentábamos un poco, es cómo hemos visto también la transición, ¿no? Cuando empezábamos, pues veíamos solo chiquititos, menores de 5, bebés. Y ahora empezamos a ver aquí en el consultorio, pues ya sabes, el que ya viene con bigotito, la señorita muy bonita, ¿no? Entonces ya nos toca ver de todo, ¿no? Entonces es muy bonito verlo, ¿no? La verdad es que cambia la situación, ¿no? Oye, y la evolución, por ejemplo, porque también ha cambiado la forma de los padres, de la educación, del tema, no existían temas de tecnología como las tabletas en otra época, lo que platicábamos hace ratito de el control, la educación, los papás, ¿no? El tema de los papás que ahora encuentran la respuesta inmediata en Google, si quieres verlo así, ¿no? Que le duele la pancita, busco acá, ¿no? No sé si también es difícil ahorita o es más fácil con los papás. Hay algunas cosas más fáciles porque muchos padres vienen informados y esto facilita un poco explicar. O sea, yo creo que ese ha sido de los beneficios de tener la información a la mano. Nada más sí es importante que recuerden que no toda la información que está en Google es la correcta, ¿no? Hay mucha mala información o hay información muy alarmista, ¿no? Cosas que te dicen, voy a ver por qué le duele el estomaguito a mi niño. Y entonces resulta que el papá consulta que por qué le duele el estomaguito y casi el niño se está muriendo. Es lo peor. ¿No? Es la respuesta. Entonces, o sea, sí ha ayudado en algunas cosas, nos ha perjudicado en otras. En general la información fluye, nada más pues acérquense con nosotros para que les expliquemos cuál es la información correcta, cuándo deberíamos asustarnos y cuándo no. Y por lo que respecta a los niños, hay algunas cosas que nos han ayudado también en que los niños tengan una herramienta digital, pero siempre hacerlo con medida. La Academia Americana de Pediatría nos aconseja que el niño no tenga exposición a ningún dispositivo electrónico, ni por un minuto, cuando sean menores de 5 años. Entonces, cuando yo les digo esto a los papás, todos guardan los dispositivos o
¿no? O recapitulan sobre qué sucedió con sus hijos. ¿Por qué lo dice la Academia Americana? ¿No? La Academia Americana ha demostrado que el uso de dispositivos electrónicos en etapas muy tempranas de la vida puede favorecer el desarrollo de ciertos problemas neuroconductuales en el niño. Y entonces hay que tener mucha precaución como papás en qué momento introducir un dispositivo electrónico y cuánto tiempo. Entonces hay muchas recomendaciones, las páginas oficiales también están con la información correcta, la Academia Americana se puede consultar en línea, para los que les gusta consultar en línea. Y si no, pues vengan. También les damos toda la información de cuándo usar, cuánto tiempo usar y qué debe usar el niño, porque todo eso es importante. Y cambiemos pues, el dispositivo electrónico por un libro. O sea, lo platicábamos también. Los interactivos estos sí, que le jalas. Hay libritos interactivos. Al niño le gustan mucho los libros con ilustraciones, que sean interactivos, que tengan los suficientes colores, texturas incluso, porque eso pues, favorece el desarrollo motriz grueso del niño. Y también lo fino. Entonces es importante que pues, tengan los libros más bien un libro. O sea, estoy de acuerdo que tengan un dispositivo como herramienta digital, pero elíjanlo en el momento que le corresponde al pequeño, ¿no? El tema de que antes no era visto, creo que hasta después de la pandemia se ha ido incrementando más, el tema de salud mental. Ustedes como pediatras, me imagino, también lo van viendo, ¿verdad? Sí, y lo que les comentaba, que como ahora nuestra población de pediatría empieza a cambiar y empezamos a ver niños cada vez más grandes, pues ahora también empezamos a ver qué problemática enfrenta el adolescente o el niño en la pubertad. Y ya lejos de nada más los cambios físicos, ¿no? Sino también los emocionales. Y entonces, sí, muchos de los niños en la adolescencia, en la pubertad y adolescencia, son niños que han enfrentado falta de empatía también en sus escuelas, con la socialización con sus amiguitos o compañeros en la escuela y en la misma casa. Entonces, seamos empáticos con ellos. Necesitan muchas de las veces pues atención, apapacho, cuidado, saber qué le pasa, saber por qué está triste, porque es una etapa que normalmente enfrentan los niños, ¿no? En la pubertad y adolescencia. Estos cambios físicos y emocionales los van a tener y nosotros tenemos que acercarnos con ellos. Tener cuidado también con el uso de los dispositivos. Y ahora hay herramientas en las aplicaciones, por ejemplo, ya tiene un dispositivo como herramienta digital. Pónganle tiempo a sus dispositivos. O hasta bloqueos también de lo que están viendo. Sí, pónganles tiempo y decidan cuánto tiempo lo va a usar. Y debe haber pues, límites y consecuencias con el adolescente, ¿no? Cuando lo usa correctamente y obedece, pues va a haber una consecuencia buena, no siempre mala, ¿no? Pero cuando se equivoca, pues habrá alguna consecuencia negativa, ¿no? Entonces es muy importante trabajar con ellos en ese aspecto y además acercarnos también en ver cómo están sus emociones, porque ese es otro tema. Desgraciadamente hemos notado que muchos de los niños que vienen a consulta tienen problemas de bulimia, anorexia. El bullying, por lo que respecta a las escuelas, por ejemplo, privadas, hemos observado que sí hay como una disminución de los casos en bullying. No quiero decir que no haya, pero hemos observado que por lo menos a lo que respecta a escuelas privadas, el bullying se ha combatido de una manera eficaz en las escuelas. En las escuelas públicas, pues seguimos observando todavía trabajos que hacer. No niego que también haya escuelas que han logrado resolver el problema, pero la mayor parte de los niños que, por ejemplo, acuden a escuelas públicas tienen mucho tema de bullying, ¿no? Entonces, es muy importante que los padres identifiquen cuando el niño está triste, deprimido, lo golpearon, llegó con las mangas hasta abajo porque no quiere que veas los moretones con los que llega a la casa, o cuellos altos porque no quieren que veas cómo le lastimaron el cuello, etc. Platiquen con sus hijos, acérquense. Y eso nos va a ayudar finalmente a identificarlos oportunamente, porque la tasa de suicidio en México también en lo que respecta a la adolescencia va en ascenso. Claro. Entonces, con cuidado. Oye, tema ahorita que mencionabas escuelas, tema de salud, de las enfermedades, una vez que regresan a los ciclos escolares, van surgiendo nuevas enfermedades, son las mismas y nada más van brincando cuando regresan los niños a la escuela, los famosos
hasta como se les dice, los mocosos. Porque, los mocosos. ¿no? ¿Sí? Fíjate que después de la pandemia, y por lo menos los primeros 3 años después de la pandemia, veíamos enfermedades que no veíamos en ciertas temporadas del año, ¿no? O sea, que eran más estacionales, supuestamente. Pero cuando el niño finalmente retornó a la escuela presencial, pues ahora vemos casos de influenza y nos sigue pasando. Por ejemplo, el año pasado vimos casos de influenza todo el año. Más altos aparte. ¿No? Sí. Entonces, tasas más altas de influenza, aún en el paciente vacunado, que eso nos preocupa, porque finalmente observamos que estos niños que están vacunados se enfermaron en abril, en julio de influenza, cuando no la veíamos en esos meses. Y lo mismo nos ha pasado con otras enfermedades, por ejemplo, rotavirus famoso, que es un causante de enfermedad diarreica aguda. El rotavirus también tiene una temporada estacional. O sea, normalmente lo veíamos en el invierno y las primeras semanas de la primavera. Ahora lo vemos todo el año. Sí. También. Entonces, nos preocupa sí, porque finalmente estas enfermedades significa que se han podido adaptar, ¿no? A un nuevo clima, si tú quieres, a un nuevo huésped, etc. Por eso es importante reforzar la vacunación, porque nos ha pasado que hemos tenido tasas bajas de influenza, de vacunación contra la influenza, y esto nos provoca pues brotes fuertes, ¿no? Pero ¿y ustedes hacen cambio de épocas de vacunación? No. No, tratamos de seguirlas teniendo a partir de octubre, empezar con la vacunación, porque además hay que recordar que la vacunación, tarda por lo menos 3 semanas en protegerte contra la influenza una vez que te la aplicas. O sea, no es de me la pongo y mañana convivo con alguien de influenza y no me enfermo. No, sí te enfermas, ¿no? Okay. Porque luego por eso le echan la culpa a la vacuna. Es que yo me puse la vacuna y me enfermé al otro día de influenza. No fue la vacuna, te expusiste con alguien con influenza y te enfermaste. Sí, tuve reacción inmediata. Ajá. Exacto. Okay. Entonces le toma 3 semanas, recuérdenlo. Y después, ¿cuánto dura el efecto de la vacuna? Porque los anticuerpos tienen una durabilidad. Se ha observado que después del 6º mes, la durabilidad de esos anticuerpos va a la baja y hacia el 8º mes estás totalmente desprotegido. Y si luego tenemos brotes fuertes en todo el año, pues te vas a enfermar de influenza. Sí. Por eso no hemos cambiado el método de vacunación, por eso seguimos reservándolo para cuando se nos va a acercar el invierno, hacia octubre, para que cuando llegue el brote fuerte de influenza en los meses de enero, febrero, marzo y un poquito de abril, pues estés protegido, ¿no? Sí, estén más reforzados los niños, sí, ¿no? Y las otras enfermedades, por ejemplo, las comunes, pues las enfermedades diarreicas agudas y las respiratorias, esas las vemos a todo lo largo del año. Y sí, desgraciadamente, cuando regresan de las vacaciones de verano, pues los vamos a ver con muchas enfermedades diarreicas. También los vamos a empezar a ver con la famosa enfermedad mano-pie-boca y también con faringitis por herpes. Y cuando regresan en el invierno, de las vacaciones de invierno, pues los problemas respiratorios, ¿no? Entonces, bueno, a protegerse. Y eso brinca aparte en casa con los papás o los hermanos que tengan, ¿no? Sí, por supuesto, porque finalmente pues, la importancia de cuidarse todos en casa, de acudir oportunamente al médico, tanto adultos como niños, porque es un contagiadero tremendo en las casas, ¿no? Sí. ¿Listo? Oye, Doc, digo, platicamos hace rato y va cambiando este mundo. Y ahorita hay mucho tema de la inteligencia artificial, donde está muy metida también en el tema de salud y va evolucionando, pero rapidísimo, rapidísimo. ¿Tú ya estás involucrado en ese tema? ¿Ya empezaste a ver algo? ¿Todavía no? Lo confieso, la verdad es que no. O sea, sabemos que ahora la inteligencia artificial pues, es una herramienta muy útil en tu teléfono celular, ¿no? Ahí lo ves o en el computador. ¿Por qué? Porque pues tú dices, bueno, pues voy a planear un viaje para, no sé, Europa, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se da cuenta de lo que buscaste y entonces ya te va a poner pues, hoteles, lugares que visitar, etc. ¿no? O sea, creemos que es una herramienta muy buena, ¿no? Te va planeando a ti. Por lo que respecta a la salud, sí hay avances significativos en la salud. Y hace poco escuchábamos, por ejemplo, comentarios de los ortopedistas, ¿no? Aquí de ortopedistas del Hospital Puebla, de cómo la inteligencia artificial ha venido a ayudar, ¿no? A muchos de sus pacientes en lo que respecta a tecnologías de prótesis, estas cosas, ¿no? Con los ortopedistas. Entonces, pues va a ser un tema que seguramente va a tener aplicaciones para la pediatría y seguramente ya hay algunas, pero yo no les puedo dar mucho mi experiencia, la desconozco todavía. Pero bueno, seguramente iremos viendo qué experiencias tomar, ¿no? Sí.
¿Qué lecciones o consejos finales compartirías a los padres para tener una salud integral? Porque pues todo es el conjunto, ¿no? Muchas veces a lo mejor hasta se ve sanito el niño, ¿no? Me imagino que muchas veces está de pasar así, pero pues el expertise que tienen ustedes saben que a lo mejor hay algo, ¿no? Algún detalle. Sí, finalmente yo entiendo que mucha de nuestra sociedad actualmente y sobre todo nuestros núcleos familiares tienen ahora muchas ocupaciones los padres, ¿no? La mayor parte de las familias, tanto papá como mamá, son trabajadores, que eso es lo que ha cambiado, a lo mejor lo que nos sucedió a nosotros cuando fuéramos niños, que a lo mejor nuestro papá era el proveedor y la mamá era la que estaba con nosotros en casa. Eso ha cambiado. Y entonces, pero esto no justifica que nos alejemos de nuestros hijos, ¿no? O sea, es que yo trabajo y eso hacer que olvidemos cosas importantes de los niños. Y entonces, hay que ajustarnos a la edad en la que nos encuentran, pues sí, ¿no? Porque los niños van teniendo distintas necesidades, no solamente de comer y de educación, sino también de amor, de empatía, compañerismo, ¿no? Durante toda su vida. Y es muy importante que lo reforcemos conforme el niño va creciendo. O sea, que te vea que estás, que vea que vas a sus actividades y que si a lo mejor tiene una actividad de equitación. Mi hija, por ejemplo, practica equitación. Trato de estar. O sea, cuando va a tener una competencia, a lo mejor en los entrenamientos a mí se me complique, hablo por mi experiencia personal, pero trato de estar en sus competencias. O sea, seamos empáticos con ellos. Porque finalmente esto da que la autoestima, el cariño y esos lazos de amor entre la familia se fortalezcan. Tratemos de estar con nuestros hijos. Segundo consejo que yo les daría es tráiganlos al médico, ¿no? Porque también identificamos muchos problemas. Y nos pasa frecuentemente que el niño llega a los 5 años y los papás se olvidaron del pediatra, ¿no? Y luego ya los vemos más grandes con temas más delicados que a lo mejor pudimos haber prevenido. Entonces, no se olviden que tienen que venir. Ya a lo mejor a los 5 años las necesidades de salud del niño en lo que respecta a enfermedades que implican una urgencia, pues cambian. Pero insisto, esto no quiere decir que no deben de venir al pediatra, que no veamos cómo se desarrollan nuestros niños, ¿no? Entonces, pues vengan una vez al año, ¿no? Visítenos. Y Su chequeo. sí, sus chequeos, exactamente. Así como nosotros nos hacemos chequeos después de nuestros 40 años, ¿no? Así lo mismo con los niños, deben ser vigilados durante algún tiempo. Y cuando van a llegar a la etapa adolescente, es todavía muy importante. A mí me gusta, por ejemplo, que el adolescente que ya vamos a empezar a vigilar en la consulta venga cada 6 meses, ya no nada más una vez al año. ¿Por qué? Porque hay que revisar que su cuerpo se esté desarrollando correctamente, que tenga esos cambios físicos que deben presentarse de una manera ordenada y correcta y que cómo los está enfrentando, ¿no? Que veamos cómo los asimila, qué le molesta, qué le gusta de su cuerpo. Entonces, para que lo revisemos con ellos. Entonces, yo al adolescente y al niño en la pubertad lo veo cada 6 meses. Muy bien. ¿Listo? La última, Doc. Para el doctor Arturo, la pediatría es... En esta etapa, yo creo que empatía. Esa es una parte muy importante del pediatra. Platicamos, ahora me pasa frecuentemente, que ahora platicamos un ratito a solas con el adolescente. No es porque no queramos que los papás no escuchen, los padres eventualmente tendrán que saber cierta información que el niño nos permita que les demos, el adolescente. Pero ahora nos pasa que el adolescente toma mucha empatía con el pediatra. Entonces, resolvemos muchos temas, ¿no? Que a veces aquí lo resolvemos, sin que a veces ni siquiera el padre necesite una intervención más oportuna, ¿no? Porque así sucede, nos pasa que somos como los sacerdotes. O sea, el niño a veces viene y se confiesa con el pediatra, ¿no? Entonces, somos más empáticos ahora. Muy bien. Hay un vínculo de confianza y de amistad. De confianza y amistad, exactamente, con el niño.